Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Sofía empujó la puerta de la joyería, una discreta campanilla anunció su entrada, como un susurro en el silencio absoluto del interior. El delicado aroma a cuero y vainilla flotaba en el aire, una sutil mezcla que parecía impregnar cada rincón de este espacio donde la opulencia se mezclaba con la pureza de la exclusividad. Las vitrinas brillaban bajo la tenue luz, como si las propias joyas esperaran pacientemente a ser elegidas por manos dignas de su brillo. Cada pieza, cada engaste, parecía contar una historia, la historia de una vida de lujo, de un mundo reservado para una élite a la que Sofía no pertenecía. Respiró hondo, con la mirada perdida por unos instantes en el brillo de los diamantes y los metales preciosos. Llevaba semanas buscando el regalo perfecto para Víctor, su marido. No solo era el hombre de su vida, con quien había construido un hogar y una vida juntos, sino también su mayor apoyo. Víctor siempre había estado ahí para animarla a sentirse orgullosa de sí misma, a superar los obstáculos que la sociedad le ponía en el camino. Su historia de amor, nacida en las bulliciosas calles de la ciudad, había traspasado fronteras y desafiado prejuicios. Juntos, habían aprendido a mantenerse firmes en un mundo que a veces parecía querer aplastarlos. Pero hoy, en esta renombrada boutique, se encontraría ante un reto de otro tipo, un reto que pondría a prueba su dignidad y serenidad. Caminó hacia el mostrador con silenciosa determinación, sus pasos resonando en el suelo de mármol. En el centro de la sala, una vendedora, de figura esbelta, observaba a Sofía con la mirada perdida. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño, y vestía una camisa blanca impecable con una falda negra ajustada que realzaba sus curvas sin excesos. Una etiqueta brillante decía Clara, pero no fue su nombre lo que llamó la atención de Sofía. Más bien, fue la actitud que desprendía, una frialdad palpable, un juicio que parecía formarse antes de intercambiar siquiera una palabra. La mirada de Clara se posó brevemente en el rostro de Sofía, un destello de indiferencia cruzó sus ojos antes de bajarlos lentamente por su cuerpo. La vendedora arqueó una ceja y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Una sonrisa que no llegó a sus ojos, que parecía más una máscara que una expresión auténtica. ¿Puedo ayudarle? Clara preguntó en un tono seco, casi mecánico. Sofía, aunque acostumbrada a ese tipo de miradas y comportamientos, respondió con suavidad, con voz tranquila pero firme, sin dejar traslucir la más mínima emoción perturbada. Sí, estoy buscando un reloj de hombre, un modelo único, ella insistió en la palabra único, como para señalar que estaba allí por algo especial. Clara dio una rápida sonrisa, como si hubiera escuchado un chiste que no le pareció gracioso. Nuestros modelos son muy exclusivos, y muy caros. Quizás deberías probar en otro lugar, el tono era condescendiente, gélido, como si la mera presencia de Sofía en la tienda constituyera una intrusión en un espacio reservado para una clientela de clase alta. Sofía arqueó una ceja, pero su mirada permaneció firme y decidida. Sabía que este tipo de situación no era infrecuente. Había vivido otras situaciones en las que su apariencia y color de piel habían bastado para crear una barrera invisible, pero muy real. Aún así, no iba a dejarse intimidar. Estoy seguro de que estoy en el lugar correcto. Quiero ver tu colección de alta gama, su voz era tranquila, pero había una cierta fuerza detrás de sus palabras, una confianza ganada durante años de luchar contra juicios injustos. Clara suspiró, con una exasperación que ni siquiera intentó disimular. Con un gesto desdeñoso de los dedos, abrió una vitrina, pero en lugar de exhibir los prestigiosos modelos, sacó una selección mucho más modesta, relojes meticulosamente elaborados, pero muy por debajo de los estándares de lujo que se exhibían en el escaparate. Estos modelos son más asequibles. La sentencia cayó como un juicio, devaluando a Sofía incluso antes de que tuviera la oportunidad de elegir. Un escalofrío recorrió a Sofía, pero se obligó a mantener la calma. Sabía exactamente lo que estaba pasando. No era la primera vez que la juzgaban por su apariencia, por el color de su piel, como si todo eso la definiera. Pero hoy, no se trataba de un simple prejuicio. Estaba a punto de profundizarse. Prefiero ver esos, Sofía señaló, con un gesto tranquilo pero seguro, las piezas expuestas en el escaparate, aquellas que brillaban intensamente, aquellas que encarnaban el lujo que ella sabía que podía permitirse. Clara resopló suavemente, un sonido frío y despectivo, antes de replicar con una insistencia casi burlona. Señora,
Estas habitaciones están reservadas para una clientela más distinguida. Hizo una pausa por un momento antes de continuar con una voz falsamente suave. Tenemos relojes que se ajustan a tu presupuesto, si lo deseas. La sangre de Sofía se congela por un momento. Dentro de su presupuesto. Esta frase sonaba como un insulto, como si la pertenencia a un determinado grupo social o el color de la piel determinaran no solo el lugar de uno en la sociedad, sino también sus deseos y derechos. Sintió que el calor la invadía, pero en lugar de dejarse llevar, se obligó a respirar hondo. No tenía sentido dejarse llevar. ¿Y cuál creéis que es mi presupuesto?, preguntó, sin que su voz traicionara el más mínimo temblor, pero su mirada ahora tan afilada como un diamante. Clara, visiblemente desestabilizada, dudó un momento antes de responder en un tono más agudo. Digamos que nuestros clientes habituales no hacen este tipo de preguntas. Un silencio denso se instaló en el aire. Era casi palpable, como una ola a punto de romper. Alrededor de Sofía, los murmullos de los clientes se hicieron cada vez más silenciosos, algunos apartaban la mirada para no verse arrastrados a la escena, otros observaban con curiosidad, fascinados por la intensidad del conflicto. Algunos parecían avergonzados, como si la confrontación fuera demasiado intensa, demasiado real, para ignorarla. Otros, más cínicos, se divertían con la escena que se desarrollaba ante sus ojos, como una distracción inesperada en el ambiente silencioso de la boutique de lujo. Clara, con los brazos cruzados, miraba a Sofía con un desdén que ya ni siquiera intentaba disimular. Su mirada, antes distante y calculadora, se endureció al levantar los talones, lista para expulsar a esta clienta indeseada de su dominio de élite. Ahora veía a Sofía como una intrusión, un error en el orden natural de las cosas. Si no tienes intención de comprar, tendré que pedirte que te vayas. Su voz era gélida y cada sílaba estaba marcada por un desprecio descarado. Sofía sintió una oleada de calor que la invadió, una ira que hacía tiempo que había aprendido a reprimir. Sabía que este tipo de situación era común para mujeres como ella, y que fácilmente podía desvanecerse en indiferencia. Pero no hoy. No esta vez. Respiró hondo, deslizando lentamente los dedos sobre el teléfono. El frío metal contra su piel la tranquilizó de repente, como un ancla en un mar embravecido. Recorrió la agenda con calma, con cada movimiento medido, y pulsó un número que se sabía de memoria. Se llevó el teléfono a la oreja, el sonido de la llamada apenas se oía en el tenso silencio que la rodeaba. «Cariño, ¿puedes venir?» Parece que no soy bienvenido aquí. Y su voz, suave pero firme, resonó por toda la tienda, y no necesitó decir nada más. Víctor sabría exactamente qué estaba pasando. Pasaron unos minutos, un intervalo suspendido, durante el cual Sofía sintió las miradas de todos los clientes sobre ella, pero no las miró. No quería verlas. La puerta de la tienda por fin se abrió, rompiendo la tensión. Una bocanada de aire fresco, y entró un hombre. Irradiaba una presencia innegable, una elegancia natural, pero sobre todo, una confianza serena que eclipsó al instante la atmósfera tensa. Vestido con un traje a medida, sus hombros anchos y su mirada penetrante parecían decir que todo ese lugar, ese entorno de lujo y opulencia, no era más que un reflejo de su propio imperio. Era Víctor Leroy, su esposo. El magnate industrial, uno de los hombres más influyentes de la economía, dueño del grupo propietario de esta cadena de joyerías y un rostro familiar en las páginas de los periódicos económicos y financieros. Sus pasos resonaban con autoridad, pero era su mirada la que tenía el poder de silenciar a toda la sala. Cuando posó una mano protectora sobre el hombro de Sofía, un escalofrío recorrió la sala. No necesitaba hablar para imponer su autoridad, su mirada era suficiente. «¿Está todo bien, mi amor?», preguntó con voz suave pero teñida de una firmeza contenida que delataba la irritación que burbujeaba en su interior. Sofía giró la cabeza hacia Clara, con la mirada serena pero aguda, y con una voz mesurada, casi gélida, respondió. «Solo quería comprarle un reloj a mi esposo. Pero, al parecer, me consideraron indigna de ser clienta». Las palabras eran sencillas, pero contenían todo el dolor y la injusticia del momento. Atravesaron el aire como una flecha, dirigida directamente a Clara, quien, sin embargo, parecía incapaz de comprender la gravedad de la situación. Víctor, sin apartar la vista de Clara, dio un paso al frente, un hombre de negocios cuya paciencia no tenía límites para defender a su familia y su honor. Pero hoy, algo en su mirada, un brillo más frío y penetrante, indicaba que no iba a dejarlo pasar.
Me gustaría hablar con el director. Inmediatamente la frase, pronunciada con calma, resonó con una autoridad que ni siquiera Clara pudo ignorar. Ya no había discusión ni negociación. Era una exigencia, y la vendedora sabía que no tenía más remedio que obedecer. El gerente de la tienda entró corriendo, con su traje gris marcado por un nerviosismo palpable. Tenía el rostro demacrado y evitaba la mirada de Víctor, como si ya supiera que la situación se estaba descontrolando. Señor Leroy. ¡Qué sorpresa! ¿Algún problema? Lo intentó, y su voz apresurada delató la preocupación que ya no ocultaba. Víctor, impasible, lo miró con una mirada gélida. Nunca le había gustado ese tipo de subterfugio. Solo veía a un hombre a punto de sufrir las consecuencias de un fracaso que ni siquiera había sido lo suficientemente honesto como para reconocer. Sí, un gran problema. La voz de Víctor era mesurada, pero cada palabra tenía una fuerza innegable. Su vendedora consideró oportuno humillar a mi esposa y echarla de esta tienda. El gerente palideció y su mirada se dirigió de inmediato a Clara. La expresión de la vendedora, paralizada por la angustia, no dejaba lugar a dudas de que sabía que su situación estaba lejos de resolverse con una disculpa. Intentó abrir la boca, probablemente para defender su postura, pero no le salieron las palabras. El silencio en la tienda se estaba volviendo sofocante. Víctor no le dio tiempo a justificarse. Continuó con una voz firme y gélida que resonó en el aire. No tolero la discriminación en ningún negocio bajo mi nombre, declaró, volviéndose de nuevo hacia Clara con su mirada penetrante, como si quisiera penetrarla con su mirada. Esta mujer, Sofía Leroy, no solo es mi esposa, sino también una empresaria exitosa y respetada. Y aunque no lo fuera, todos los clientes deberían ser tratados con el mismo respeto. El gerente tragó saliva, visiblemente abrumado por el peso de las palabras de Víctor. Tartamudeó, intentando esquivar la verdad que lo golpeaba en la cara. Lo siento, señor Leroy. Hubo un malentendido. No. Esto no es un malentendido. Es una discriminación flagrante. La voz de Víctor se elevó levemente, imponiendo su voluntad, y por eso tomo una decisión inmediata. Esta vendedora está despedida inmediatamente. El gerente se quedó paralizado. Parecía que le temblaban las piernas y no podía hablar. Pero fue Clara quien asestó el golpe más fuerte. Sus ojos se abrieron de par en par, con el pánico reflejado en su rostro. Quiso protestar, disculparse, pero las palabras se le escaparon. La culpa la agarró, y su rostro, antes seguro, se desmoronó bajo el peso de la verdad. No, por favor, no quise. Clara intentó suplicar, pero su voz temblaba y ya no tenía la misma fuerza que al principio. Había perdido el control. Pero ya era demasiado tarde. Sofía, aún tranquila, la miró por última vez, con los ojos brillantes de una determinación serena pero inquebrantable. Sabía exactamente lo que estaba en juego, mucho más que una simple venta, mucho más que un simple contrato de trabajo. Era una cuestión de principios. Tal vez la próxima vez aprendas a no juzgar un libro por su portada, dijo con firmeza, pero sin rencor. El mensaje había calado. Clara la había juzgado, la había rechazado, y ahora sufría las consecuencias. Sin decir una palabra más, Sofía giró sobre sus talones y tomó la mano de su esposo, llevándolo fuera de la tienda. Su paso era recto y seguro, cada paso una silenciosa afirmación de su dignidad. No necesitaba más. Clara y el gerente se quedaron allí, paralizados por la incomprensión, mientras los clientes permanecían en silencio, testigos impotentes de una injusticia que acababa de encontrar su justa justificación. Afuera, el aire fresco de la calle les ofreció un grato respiro. Sofía le sonrió a Víctor, con la mirada serena, a pesar de la tensión de lo que acababa de suceder. Gracias por venir, murmuró agradecida pero conmovida por la presencia inquebrantable de su marido. Víctor, con la mirada fija en la tienda que había detrás, la abrazó con ternura y le dio un beso suave en la frente. El gesto fue simple, pero su amor por ella era evidente. No hacían falta palabras, solo ese roce silencioso lo decía todo. Siempre respondió con sencillez, con una voz suave pero llena de promesas. Sin importar lo que hubieran pasado, él estaba allí, a su lado, en todo momento, listo para enfrentarse a quienes los atacaran. Nunca la dejaría sola. Se marcharon de la mano, dejando atrás un mundo donde la verdadera riqueza no se medía en relojes ni en diamantes. Su riqueza residía en su dignidad,
su respeto mutuo y la fuerza para defenderse de todo prejuicio. Al salir de la tienda, demostraron, una vez más, que el amor y el respeto eran los verdaderos tesoros de la vida.